Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV. Recuerde que lo pueden encontrar en las redes como YouTube, Instagram, Face. Y ahora también pueden suscribirse al canal en WhatsApp. Entran a Novedades, activan la opción de canales, buscan Orilla y Media TV y pueden tener las últimas actualizaciones que se van produciendo en materia informativa. Y una alegría, porque hemos sumado un sponsor. Adelante, por favor. Presentamos la nueva polenta en frasco La Libertad. Polenta La Libertad ahora en frasco de vidrio y no en esa bolsita amarilla horrible. Polenta La Libertad es para la gente de bien, sana y con toda la fuerza del cielo. Polenta La Libertad es libre de casta y aprobada por el 52% de los argentinos. Sin E. Gracias, Polenta La Libertad, por estos 4 años que seguramente nos auspicie. Bien, el tema que nos ocupa parece sencillo, pero no lo es tanto. ¿Quiénes deberían portar las banderas de ceremonia? Vamos al video. Para hoy tenía 2 temas preparados, pero en estos días se ha preguntado bastante, como el fin del inicio del ciclo escolar, por el tema elecciones de abanderados y cómo se realiza y todo lo demás. Entonces, bueno, me dije, hagamos un video sobre esto, que hay bastante para charlar y argumentar. Por eso la demora en salir. Lo grabé ayer y por eso está saliendo hoy jueves. Comencemos. En la provincia de Entre Ríos existe un decreto, el 2390/01, promulgado casualmente el 13 de julio de 2001, en donde textualmente dice la necesidad de establecer criterios relacionados con el tratamiento de los símbolos nacionales y provinciales y normas para la designación de abanderados y escoltas. Este decreto tiene 10 páginas, es pequeño y en la última da pautas casualmente para la elección de abanderados y escoltas. Pero este decreto es del 2001 y desde ese año para acá ha habido un sinnúmero de cambios en la educación y la pedagogía. Como lo expuse en el video anterior, la escuela hoy está asfixiada y saturada de esta idea mesiánica del rol de la escuela para dar cumplimiento al derecho de la educación en niños, jóvenes y adultos en toda su dimensión. Con la simplista consigna, la escuela arbitrará los medios, bla, 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 y todos pueden. 2 frases que parecen una tontera, pero les puedo asegurar que han dejado a la educación pública con más problemas que soluciones. Pero dentro de esas teorías y prácticas que vinieron a la escuela desde el 2007, hubo y hay un cambio radical en la manera de evaluar el aprendizaje de un niño, de una niña, que de por sí ya se venía trabajando desde la década del 90, pero que a partir de la Ley Nacional de Educación se hizo más presente. El contexto social, económico, familiar se presenta ahora como una variable muy importante a tener en cuenta en los procesos de aprendizaje. Y por supuesto, no es lo mismo un niño o una niña con todas las herramientas de contención que aquel que viene desprotegido de esas mismas herramientas. Ahora, ¿por qué dije que es un cambio radical? Bueno, porque la escuela, que incluso todavía transitamos, está basado en el alumno, en la alumna normal. Es decir, aquel que cumple con determinadas normalidades para la apropiación de saberes, rangos de aprendizajes de acuerdo a la edad. Por ejemplo, que un niño de 11 años no tenga los saberes básicos de lectura, escritura y matemática se concibe como un fracaso educativo. Y la pregunta que queda flotando es, ¿de quién es la culpa? ¿O en realidad el niño no puede? Ahí entra y choca en contradicción con la escuela arbitrará los medios para que bla, 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 y todos pueden. ¿Me explico? Es decir, que en teoría hoy hablamos de trayectorias educativas de acuerdo al contexto del niño o de la niña, pero en la práctica ese niño tiene que aprender a incorporar los contenidos normales que establecen las autoridades educativas.
Esta brecha entre teoría y práctica de trabajar con las trayectorias de cada niño o joven contrastan de manera muy fuerte en el segundo ciclo de la escuela primaria y terminan destruyéndose en la escuela secundaria. Y se vuelve entonces a la pregunta, ¿de quién es la culpa? Si es que hay un culpable. Volvamos al punto inicial, los abanderados y las escoltas. Portar la bandera nacional era y es el reconocimiento lisa y llanamente al alumno o a la alumna de 10, a los mejores. Al principio era solo la bandera nacional, ¿no? en el inicio del siglo XX. Luego se agregó la bandera de cada provincia. En algunas escuelas existe la bandera de la ciudad o incluso la bandera de la institución, pero siempre utilizando las notas numéricas para filtrar, en una especie de pirámide desde los mejores hacia abajo. Una idea, por supuesto, muy sarmientina, de la escuela normal, donde podían y pueden estudiar de manera libre, pública y gratuita todos los niños, todas las niñas de diferentes clases sociales, desde el más pobre hasta el más acomodado, pero con un principio pedagógico muy claro. Tenías y tenés que ser un alumno, una alumna 10 en todas las materias, desde ahí para abajo. Acá las trayectorias de aprendizaje se revuelcan de la risa, obviamente. Más contradictorio que este esquema es imposible. Pero que en el 2023, y por lo menos en Entre Ríos, sigue sin problemas, en una aparente resistencia de la vieja y querida meritocracia elitista que algunos tanto añoran. Veamos con los ojos actuales de la pedagogía cuál es el grosero error de interpretación a la hora de colocar en las banderas a esos niños, niñas, que sacan las mejores notas. Primero, que en ningún momento desmerecer el esfuerzo y dedicación que esos alumnos con esos promedios, pero chocan y siempre chocaron en realidad con la manera de obtener esas notas si lo comparamos con otros alumnos, otras alumnas de su misma clase o grado o año. Hace un ratito entonces hablábamos del contexto en que cada uno de nosotros ha sido alumno. No es lo mismo un niño, un adolescente, que posee una contención saludable en el hogar, alimentos, afectos, materiales de estudio, lugar, etc. Y que su único propósito es estudiar a otros que no poseen o es muy escaso algunas de estas herramientas sociales. Hay una desventaja, una distancia enorme a la hora de estudiar y por supuesto los resultados. Estudiar es una actividad intelectual que requiere de dedicación, condiciones materiales y sociales óptimas. Si algunas de estas fallan, los resultados no son los esperados. Este era y todavía es, decíamos, el modelo de la escuela normal, el alumno normal. Por eso la educación, entre otras cosas, tenía un prestigio de que egresaran alumnos con todos los conocimientos y aprendizajes esperados. Los demás, aquellos que hoy contemplamos su trayectoria por diversos motivos, quedaban en el camino como los clásicos repitentes, que de tanto repetir, por supuesto, abandonaban la escuela. Había un filtro, y ese filtro era que vos tenías el derecho a la educación libre, pública y gratuita, pero tus problemas económicos, sociales, familiares, los dejabas afuera de la escuela. En la actualidad, eso ha dado un giro radical y, como decíamos, se contemplan muchas variables para que los alumnos continúen en el sistema educativo, no abandonen y se les da muchas posibilidades para que puedan egresar. Pero esta intención choca irremediablemente con el conocimiento y los aprendizajes que la sociedad espera de ese egresado. Bien, después de situar el contexto del tema en cuestión, viene entonces la pregunta fundamental que origina este video. ¿Quiénes deberían portar las banderas? ¿Es lo mismo un alumno con un contexto favorable a otro que tiene muy poco o casi nada? ¿Cuál es la diferencia entre sacrificio y dedicación? Creo que en esta última pregunta radica la respuesta. Nunca es lo mismo sacrificio que dedicación. Son dos conceptos que están a muchísima distancia en cuanto a su interpretación, aunque querramos juntarlas a presión en su idea de base. Dedicación es lo que posee un alumno en un contexto social, económico, familiar, saludable, sin problemas. Es decir, solamente se tiene que dedicar a
¿Me explico? Es el clásico alumno normal, sarmientino. Pero sacrificio es otra cosa. Es casualmente la falta de algunos o todos los elementos sociales, económicos, familiares, etc. Y a eso sumarle la dedicación. En el sacrificio, el alumno no solo pone el cuerpo, sino sus emociones que muchas veces están al límite. Porque en un niño, una niña, un adolescente, no puede procesar de qué le están hablando cuando se le exigen desde la escuela responsabilidad, asistencia, disciplina, trabajos completos, etc. En la casa donde vive ese niño, ese adolescente, seguramente estén preocupados por otras cosas o despreocupados. Y la escuela, la educación, no sea un valor de primer orden. Entonces ese alumno, esa alumna que asiste de manera casi regular a la escuela, tiene que arreglárselas sola, ante un valor social como es la educación. A su alrededor no hay adultos que lo acompañen y ayuden en el camino de estudiar. Podrá la mamá, el papá, un familiar acompañarlo a la escuela todos los días, pero eso es otra cosa. Es una falacia decir que un alumno, una alumna que posee un contexto favorable hace un sacrificio para estudiar. Es totalmente falso. Y si no, vean quiénes son esos alumnos, esas alumnas que siempre acceden a las banderas. Y van a comprobar que casi no tienen directamente problemas económicos, familiares, sociales, etc. Y que disponen, casualmente por eso mismo, de las herramientas necesarias para solo dedicarse a estudiar. Esto, por supuesto, las familias lo pelean con uñas y dientes, argumentando un montón de fantasías, por lo cual sus hijos, sus hijas merecen estar ahí, en esos lugares, cuando en realidad la propia experiencia de 30 años en el sistema educativo que ya tengo, sabemos perfectamente que lo que pretenden es utilizar la bandera como un lugar de privilegio, de meritocracia. Mientras tanto, ese alumno que tiene que sobrevivir en un contexto muy desfavorable y encima estudiar, aunque el sistema le dé todas las oportunidades, no va a llegar al aprendizaje completo. Porque ya dijimos, estudiar no solo es una buena intención teórica de todos pueden, o la escuela arbitrará los medios, bla, 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 bla. Ya me entendió. Hasta acá entonces hemos presentado dos casos bien opuestos en cuanto a dedicación y sacrificio. Pero hay un tercer componente, que son aquellos alumnos que, teniendo un contexto favorable, poseen inconvenientes de aprendizaje, producto de problemas neurológicos. Y acá se pueden abrir tantos grises como ustedes quieran para establecer por qué ese alumno no aprende si tienen un contexto social, económico, saludable, que de acuerdo al rango de aprendizaje va a requerir más esfuerzo, sacrificio para llegar a los contenidos normales que se esperan y que un alumno en el nivel primario y secundario adquiera. Como vemos, sacrificio y dedicación no son lo mismo, aunque quieran juntarlos para que el alumno, la alumna 10, reciba la bandera. La meritocracia continúe y la trayectoria de cada uno solo sirva para aparentar una escuela abierta a la comunidad educativa. ¿Quiénes deberían portar las banderas entonces? Para mí, todos y cada uno de los alumnos que transitan por el sistema educativo. Podrían incluso mezclar edades con grados. En Entre Ríos estaba, hasta la década del 90, el famoso cuadro de honor, y de ahí salía quien izaba y quien arriaba la bandera. Con el transcurso de los años eso se perdió y hoy todos los alumnos, sin distinción, izan y arrían la bandera. Y no por eso las gurises han dejado de estudiar. Si los resultados no son los esperados, el problema es otro, que ya lo abordamos un poco en el video anterior, pero que en realidad necesita de muchas horas para llegar a una síntesis argumental válida. Hasta aquí entonces hemos llegado en este video para tratar de argumentar quiénes deberían portar las banderas. Nos vemos el próximo miércoles en SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV.